let's try the exercise once more. We will start by again focusing on the breath, and then try to look at the picture of the woman with a quiet mind, letting go of any verbal thoughts, any images, any sleepiness, paranoia, and so on, letting go with the out-breath. Vamos entonces nuevamente a probar este mismo ejercicio. Empezamos enfocándonos en la respiración nada más para aquietar nuestra mente. Una vez que estemos aquietados, tomamos nuevamente la fotografía de la mujer, nos enfocamos en ella y soltamos con la exhalación cualquier pensamiento extraño, sensación de paranoia, distracción, lo que sea que acontezca que nos desenfoque de este principal objeto de atención, lo sacamos, lo soltamos con la exhalación. And after we've looked at the woman with a quiet mind for a little while, then we will turn and try to do the same thing with the man. Y una vez que hayamos hecho esto durante un rato, el hacer nuestro mejor esfuerzo de intentar observar a la mujer con una mente calma, tranquila, dentro del mismo ejercicio, entonces luego tomamos la foto del hombre y hacemos lo mismo, intentar verlo con una mente en calma. Okay? So, let's start again with quieting down. Así que nuevamente empecemos entonces aquietando nuestra mente. By focusing on the breath. Mediante enfocarnos en el aliento. Looking down at the floor or with our eyes closed. Con los... depending on how agitated we are. Dependiendo de qué tan agitados nos encontremos, ya sea con los ojos cerrados o con la mirada hacia abajo. Of the woman. Vemos ahora por favor la fotografía de la mujer. And practice the method for quieting the mind of letting go. Y practicamos el método de aquietar nuestra mente mediante soltar con la exhalación. Ahora cambiemos a la fotografía del hombre. In the same way, letting go. De la misma manera, permitiendo que salga en la exhalación. Soltar. Soltar. Then we put down the photo. Hacemos a un lado las fotos. And let the experience settle. Y permitimos nada más que la experiencia aterrice, profundice. Okay. So, it's interesting, isn't it? For many people, we find that the amount of mental wandering and verbal discussion that we have for concerning different people, like in this case a man and a woman, it can be quite different.
Creo que es interesante darnos cuenta cómo para diferentes personas, bueno, para muchos de nosotros, toda esta cuestión de la verborrea mental o las diferentes imágenes o fantasías, siendo muchas de todas maneras, cambian de manera tan importante cuando estamos observando a una mujer o bien a un hombre. Somebody of the same race and somebody of a different race. O a alguien de nuestra misma raza o de una raza distinta. Actually, when we do this training in full, then we work with pictures of an older man, an older woman, a young man, a young woman, and a small child. Because that, and from a variety of races and backgrounds, because that then gives us, what should we say, quite a large spectrum of different type of people. Most people have the most mental wandering actually with a small child. De hecho, because you think, oh, how cute, you know. De hecho, cuando hacemos este ejercicio en su extensión completa, no tenemos el tiempo para hacerlo, lo que hacemos es que trabajamos con fotografías de hombres y mujeres de edad avanzada, hombre y mujer joven, y luego con un niño o niña pequeño de diferentes razas, de diferentes antecedentes culturales, para así poder tener un espectro lo más amplio y variado posible de observar nuestras reacciones con este ejercicio. Una de las cosas que he observado es que curiosamente en donde existe mayor cantidad de discursividad, mayor cantidad de parloteo interno, es con el caso de tomar una criatura, porque luego empezamos con que, ay, qué lindo, qué linda, y ya por ahí se va la cosa, ¿no? So again, any questions or comments? Nuevamente, entonces los invito, ¿tienen alguna pregunta o comentarios? Noté una diferencia en que en esta segunda ocasión, desde un principio, predominaba más la respuesta como sentimental, más que discursiva. Es decir, desde que vi a la mujer y luego con el hombre había o simpatía o indiferencia o curiosidad, pero era más, ya no había discursividad, no, sino una respuesta más emocional. What I noticed during this second time we did the exercise is that in difference with the first time we did it, and it happened to me both with the woman and with the man, just the moment I started doing the exercise, there was much more of the mental wandering was much more emotional. On the first time it was verbal, and on the second time it was more emotions, either sympathy, empathy, or the contrary, both with the woman and the man, but it was more of an emotional rather than a verbal response. Right. Well, specifically what we want to quiet down is an inappropriate emotional response. We don't want to, quiet down so we don't feel anything. De hecho, lo que nosotros deseamos aquietar, ¿no?, con este ejercicio, el propósito, es cualquier tipo de respuesta emocional inadecuada o inapropiada. And so that inappropriate response emotionally could be either, as I was saying before, nervousness, paranoia, anxiety, fear. Como había yo mencionado anteriormente, una respuesta emocional inadecuada sería nerviosismo, ansiedad, miedo, paranoia. Right? These type of things. And even in the spectrum of positive emotions, such as sympathy and love, you don't want it to be an over-emotional response, with, oh, how beautiful, que lindo, this type of thing as well, because that also actually prevents us from paying attention to the person and responding in an appropriate way, because our emotion is really not connected with the person, it's connected with ourselves.
Y de hecho, aún dentro del ámbito de las emociones positivas o constructivas, ¿no? Como el amor, la simpatía, el agrado, etcétera, lo que es importante es que notemos si no es una sobre respuesta, ¿no? Exagerada de cuánto amor, cuánto una cosa exagerada, porque si este es el caso, esta también es una situación que nos impide entrar realmente en contacto con la persona, porque cuando estamos llenos de esta sensación de excesivo, alguna emoción en exceso, entonces en realidad estamos en contacto con nosotros mismos, no con la otra persona. But that's a subtle psychological point, isn't it? Pero bueno, este es un punto psicológico muy sutil, ¿no es cierto? But in any case, we're going to learn 3 methods, and it's the third method that deals with the emotional distraction. Pero bueno, en todo caso, aquí vamos a aprender en este fin de semana 3 métodos, y es el tercer método precisamente el que trabaja más directamente con las distracciones emocionales. Das Bacher. Yo quisiera saber cuál es la diferencia entre una meditación shamatha, que es la que estamos practicando todos los días, a quitar la mente, fijar la vista en un punto sin verlo, ¿sí? y poner la vista en este ejercicio que es en una imagen. A mí me da la impresión, o sea, no sé si en eso estribe el meollo del ejercicio, me da la impresión de que yo poniéndole una imagen, en este caso voy a tomar la imagen de la mujer, aunque también del hombre puede ser muy fácil distraerse, si la idea es tratar de que se distraiga más la mente, a que nos demos cuenta, porque yo le estoy dando más elementos para distraerse. No es lo mismo ver 1 metro cuadrado de alfombra a ver una cara de mujer que tiene 50,000 aspectos más, 50,000 armas más, que se le pueden dar a la mente para que con mucha facilidad se distraiga. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la meditación shamatha y este ejercicio? So what he wants to know is what would be the difference between what he calls a regular shamatha meditation that we do in our everyday practice, like trying to focus on the breath and pay attention to it with our sight just looking the floor, yes? And this exercise with focusing our eyes on a picture on the face of a woman or a man, because I think it's very different if I'm just seeing a small some little spot of rock. I have much less elements to distract my mind than if I'm seeing a face of a person which has thousands of elements to invite me to distraction. So what would be the difference between one and the other exercise? Well, what we're doing, the very initial stages of a shamatha type of practice. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es las etapas más básicas de prácticas de tipo shamatha. And in developing the concentration of shamatha, for those who are not familiar with the term, y al desarrollar este tipo de atención que nos da el shamatha, y lo voy a aclarar para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con el término. Right, the term means a serenely stilled and settled state of mind. El término significa un estado mental sereno, tranquilo y aquietado. There are many ways of doing this, of achieving this state. Desde luego existen muchas maneras diferentes de alcanzar este estado. In the Theravada tradition, it's often done with focusing on sense perception, like the tactile sensation of the breath coming in and out the nose. En la tradición Theravada del budismo, frecuentemente se utiliza como objeto de atención las sensaciones, las percepciones sensoriales, como pudiera ser la sensación táctil de la sensación del aire entrando y saliendo por la nariz. In the Mahayana traditions, as followed by the Tibetans,
we don't do that. We gain this state of concentration with mental consciousness, for example, visualizing a Buddha. En la tradición mahayana y en particular en la tradición tibetana no lo hacemos de esta manera, lo hacemos el mismo objetivo de lograr la concentración mental mediante utilizar la conciencia mental en lugar de la conciencia sensorial. Muy especial, muy frecuentemente se utiliza, por ejemplo, la imagen de un Buda y enfocar toda nuestra atención en dicha imagen. And even when in Kagyu and Sakya methods of Mahamudra, one is actually staring at an object. Your focus is not on the sense perception, but it's on the state of the mind. Y aunque es cierto que en algunas formas Sakya y Kagyu de práctica del Mahamudra se nos da la instrucción de fijar perfectamente la vista en algún cierto objeto sin moverla de ahí, en realidad el foco de atención no está en el objeto, sino en el estado de la mente. So, in any case, no está en la vista, la atención no está en la vista, sino en la mente. Okay, so in any case, what is the point of gaining concentration? En todo caso, lo que habríamos de preguntarnos es ¿cuál es el objetivo de alcanzar o de lograr la concentración? Well, we can say it's to use it to then be able to focus on, the understanding of reality, voidness, or to focus, stay concentrated in a state of love or compassion and so on. It's not just an end in itself. It's not the Buddhist path. La concentración en sí misma, desde la perspectiva budista, no es una meta en sí misma, sino que es más bien una herramienta. Utilizamos dicha concentración ya sea para enfocarnos en el entendimiento de la realidad, en lo que llamamos en el mundo budista en el entendimiento del vacío, o bien el utilizar esa concentración para la generación y el desarrollo dentro de nosotros de factores como el amor, la compasión. No es una finalidad en sí misma la concentración, es una herramienta. And what is the purpose or function of gaining concentration on the understanding of reality and on love and compassion? ¿Y cuál es la razón de que utilicemos la concentración como herramienta para poder enfocarnos en el entendimiento de la realidad o en la generación del amor y la compasión? It's not to just sit there and focus on this. It's to apply this in life with people. No es para nada más estar ahí. And with ourselves. No es para nada más estar ahí sentadotes perfectamente concentrados en estos dos elementos, sino es para poder aplicarlo en la vida cotidiana con aquellos con los que tenemos interacción y con nosotros mismos. And this is one of the axioms or principles in Buddhism that we have to, if we're learning something, we have to see, well, what is its function? What do you apply it to? Where is it leading to? Este es uno de los axiomas más importantes de la metodología budista. Cuando aprendemos algo, ¿no? Es cómo lo voy a aplicar, cómo funciona, cómo voy a llevar esto a mi vida. So, what we're doing here is just, instead of doing an abstract exercise to develop concentration, we're going right to the application, because so many, Western people, not only Western people, but so many people in Buddhism miss the point of what is the concentration intended for. And so we're using as our focus here other people. And we are using a sense consciousness, more in the Theravada sense of looking to at the other person and listening to what they say. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que siguiendo precisamente este axioma de aplicabilidad inmediata para la vida, en lugar de nada más intentar cultivar o gestar en nosotros la concentración como algo abstracto, muchos de nosotros occidentales o no occidentales solemos quedarnos nada más en el ámbito abstracto, llevarlo al ámbito de lo concreto y de la experiencia cotidiana. Estamos ayudándonos a desarrollar concentración directamente con un objeto sensible, con una persona, en este caso con una fotografía, ¿verdad?, de un ser humano, y bueno, en otro momento será ya directamente con otras personas, porque lo que nos interesa es ya en nuestra interacción cotidiana con los demás desarrollar esta habilidad de que cuando estamos con alguien realmente lo escuchemos o estemos de veras
con atención, con concentración con esa persona. So the methods are the same as we use in shamatha. We're just, using a different type of object. Entonces los métodos que estamos usando en este momento, The ultimate object that we're going to apply our concentration skills to. We concentrate on a particular state of mind or attitude, but apply it to people. entonces la práctica que estamos haciendo en este momento es básicamente la misma práctica que la de shamatha que usualmente hacemos. Lo que estamos en este caso haciendo nada más es utilizando otro objeto de atención, ¿no? En este caso, y con el objetivo específico de con este objeto de atención poderlo aplicar en nuestra vida cotidiana, porque para lo que nos interesa desarrollar la concentración no es para ser abstractamente concentrados, sino para aplicar esto en nuestras relaciones con los demás. And the whole reasoning behind this, or the experience out of which, what should we say, the development of this sensitivity program grew, is seeing that, Western people have a big problem when studying the Dharma, that they tend to approach it like a sport. It's, it's something that you train in, it's a sport, it's sort of an extra activity, beside your daily life. And the biggest problem that most Westerners face is a big gap between their Dharma practice and applying it to life. And so, the whole motive behind developing this program was to show people how to apply Dharma to life. Y de hecho la motivación o el antecedente que llevó de hecho al desarrollo de todo este programa fue la observación a lo largo de muchos años de interacción con occidentales de la enorme confusión que en general solemos tener nosotros los occidentales de aplicar el Dharma a nuestra vida cotidiana. En general los occidentales tenemos la tendencia a relacionarnos con el Dharma como si se tratara de un deporte, ¿no? O sea, es una de las muchas actividades que hacemos en nuestra vida, pero así como un poquito extra. Por un lado está lo que jugamos en el deporte y por otro lado está el vivir de a de veras la vida. Y tenemos un gran abismo entre lo que aprendemos en las enseñanzas del Dharma y llevarlas esas a la vida cotidiana, que es el único objetivo del Dharma, realmente poder llevarlo a la cotidianidad. Para eso fue desarrollado todo este programa, para ayudarnos a nosotros occidentales a reducir ese abismo, esa separación. ¿Quién tiene el micrófono? Yo quería preguntar cuál de estas cosas que sentí es la más acertada respecto a lo que se está proponiendo este trabajo. La primera sensación fue como de si estuviera ciega y no pudiera realmente entender a la persona, sino que simplemente venían pues situaciones familiares, objetos predispuestos dentro de mí para ver a los demás. Entonces empecé como a a exhalar todas estas cosas personales, pero entonces resultaba como muy artificial. Entonces pensé que, me acuerdo muchas veces de lo del camino medio, entonces dije, bueno, a lo mejor no es ni tanto meterme en lo que yo siento, pero tampoco tratar de dejar un recipiente totalmente impoluto. Y bueno, por ahí estaba como tratando de con mis propios elementos acercarme, pero poniendo más que la mente como el sentimiento de cercanía, como enfocándome más en el corazón que en la mente, pero sin luchar en contra de los aspectos mentales, simplemente dejándolos como pasar, pero dejando que floreciera el sentimiento lo más abierto posible. So she wants to ask what of the several things that happened to her,
what would be the most appropriate response, most accurate response according to what the exercise is aimed at. So at the beginning, she started seeing the picture and she felt as though she would be blind because she could not see the other person. She only was seeing her own projections, right? All the things that that person reminded her according to her own experiences, her own life, etc. It was just a projection, as though she were blind. And then later on, she tried. She made her best effort to breathe that out, to breathe that out and allow more space. But then it felt very artificial, very artificial, as though it would be impossible to really be an unpolluted recipient, right? Like an unpolluted vase, totally open. So she allowed a space for all the feelings that naturally came out from watching the picture. She left the feelings to flow naturally without stopping them in any way. But she felt it was much more of a connection with the heart and not a mental connection. Well, the method that we're using here is primarily directed toward verbal thinking. El método que estamos utilizando en este momento, ya a estas alturas, está fundamentalmente dirigido hacia el parloteo verbal. Now, it seems it's quite interesting, I'm finding, because although I've taught this year before in Mexico, it hasn't struck me so much as this time, but it seems as though the general pattern here is much more, what should we say, emotional thinking than verbal thinking. In Europe, for example, or in the United States, hugest problem is they can't shut up the voice in their head. That's going on constantly, like the radio or television being on constantly, which is many people's custom. I mean, is this an accurate thing? I mean, do you find that, in fact, you're not talking in your head? That it's all, a huge spectrum of feelings? Is that so? Entonces or are you just not paying attention to the fact that there is a lot of verbal stuff going on as well? Entonces me pregunto lo siguiente, aunque es cierto que este tipo de ejercicios los he hecho en otras ocasiones también aquí en México, en esta ocasión más que en ninguna otra anterior me está impactando el hecho de darme cuenta de la enorme diferencia que hay aparentemente entre ustedes mexicanos y otras personas con las que he tratado como norteamericanos o europeos. Aparentemente aquí en México... We should say Northern Europeans, Italians and Spanish are different. Debería de puntualizar más europeos del norte, porque los italianos y los españoles es otro rollo, ¿no? Pero europeos más al norte. Pero el problema bueno, aquí parece ser que es muchísimo más fuerte las distracciones de corte emocional que de corte de verbalizaciones, o sea, de pensamientos con estructura verbal. Parece ser que es mucho más lo que nos mueve y nos jala las distracciones emocionales, ¿no? Las emociones que nos despiertan las diferentes cosas. Me llama esto la atención porque con los americanos o los europeos es exactamente al contrario. El parloteo verbal, ¿no? Es tan intenso que no hayan forma alguna de acallarlo, como si el radio o la tele estuviera prendida toditito el día, ¿no? Y no pararan de hablar. Entonces ahora me está dando esa impresión y les pregunto yo ahora a ustedes, ¿es correcta o incorrecta mi apreciación? En el caso de ustedes es mucho más fuerte las distracciones emocionales que el parloteo, o
se trata nada más de que le dan tanta atención y se enfocan tanto en las distracciones emocionales que ni siquiera se dan cuenta que también subyacente a esto hay un montón de parloteo verbal. Let's have a show of hands. Vamos a hacer una I'm very curious. Tengo una It curiosidad. will help me in teaching in Latin America. Tengo una curiosidad auténtica porque pienso que esto me va a ser útil para enseñar en América Latina, o sea, no es una Here we have two exploración. choices. Maybe neither of them apply, but let's just have two choices here. Aquí tenemos en este momento dos opciones, dos elecciones. Es muy posible que haya varias más, pero de momento vamos a tomar nada más dos. All right. One would be that there's a lot of emotional distraction, a lot of emotional feeling, and almost no verbal stuff going on. And the other is that there's a lot of this emotional distraction and feeling, but also there is verbal stuff going on as well. Entonces las dos But it doesn't seem to be as strong. Las dos opciones por las que quiero que, no que voten, sino que levanten la mano cada quien en su propio caso. Las dos, I'm assuming that most people have a lot of emotional stuff going on. o sea, respeto y asumo, supongo, somos latinos, que hay muchas emociones en nosotros, pero las dos opciones con las que quiero que por favor levantemos la mano son las siguientes. Las distracciones son fundamentalmente emocionales, hay muchas distracciones emocionales y ausentes prácticamente de parloteo verbal, o bien hay distracciones emocionales, pero de todas maneras estas vienen acompañadas de una cantidad importante de verbalización. Estas son las dos opciones, ¿sí? So, how many people are mostly distracted emotionally, and actually the verbal process is very, very little, the mental verbal process? Entonces, ¿quiénes son aquellos de ustedes que se distraen mucho, que las distracciones fundamentalmente son emocionales y con poquitito de distracción verbal? No, la mano, nomás levanta la mano de... Is it, I mean, he has does it count the gender? No, pues, si eres de uno o de otro, tú levanta la mano al que te corresponda. In any case, En cualquier caso, todos los que sientan que sus principales distracciones son emocionales, and con there's poco very o little muy verbal poquito, stuff going on. muy poquito de parloteo verbal en la mente, los que sientan eso, por favor, los que les acontezca esto, por favor, levanten la mano. Sí, ya lo sé. Sí, pero pues igual había que vacilar. So not so many. All right, and what about that it's primarily emotional and there's also verbal, which one did I say first? Yeah, you're correct. You're Right, correct. and also there's a lot of verbal stuff going Y on. bueno, Also, ¿qué es levanten la mano por favor aquellos a los que les pasa que sí hay mucha distracción emocional, pero también esta viene acompañada de una gran cantidad de verbalización, de parloteo interno? okay, so then we need to apply this breathing out method to both, what should we say, verbalization as well as irrelevant emotions. Entonces, bueno, si este es el caso, por la aplastante mayoría que ahorita han levantado, es importante que apliquemos este método de con la exhalación soltar. Tanto tenemos que soltar el parloteo interno verbal que nada más nos está distrayendo de nuestro foco de atención, soltarlo como en la exhalación, con la exhalación, pero como también todas las emociones irrelevantes que surjan con respecto a la interacción. Irrelevant in the sense that actually we are projecting something unconsciously onto the other person, and our emotional responses to this projection from our past history and so on have nothing to do with this person. Irrelevante se refiere aquí al hecho de que es una proyección que estamos haciendo sobre de la otra persona, que tiene que ver con nuestra propia historia, con nuestro pasado, recuerdos, etcétera, y que de hecho con lo que nos estamos relacionando es con esa proyección de nosotros mismos y no relacionándonos con la persona. A eso le llamamos en este momento emociones irrelevantes. Estas son las que habría que soltar con la exhalación. Because in fact, we don't even know this person. Porque de hecho Actually. piensa, So you have to be open and see what's going on with the person.
Porque de hecho piénsenlo tantito, ni siquiera conocemos a esta persona. Entonces necesitamos ser abiertos y de hecho intentar realmente tratar de darnos cuenta de con quién estamos. You know, it's like you see a poisonous snake and you don't know what it is. You don't just go, oh, or a tarantula, oh, how cute, and go pet it. You see what it is first. No se trata entonces de que si de repente nos encontremos frente a frente con una serpiente venenosa o una tarántula venenosa y nada más llegas a acariciarla, ay mira qué linda, qué preciosa está, ¿no? Sino que te das cuenta de frente a quién estás y en base a eso respondes. Okay, yes. Aunque creo que de alguna manera ya está adelantando la respuesta, también en este segundo momento tuve una sensación con la mujer de percibir de ella, con su gesto, una sensación de querer agradar a quien sea con el gesto. Y con el hombre de entrada como una sensación más seductora. Cuando Alex decía soltar, sí, no. La risita nerviosa es respuesta de que a todo mundo le pasó algo muy similar a lo que a ti. I think that the nervousness of this laugh, that means that most everybody had the same. Yes, that's what I was thinking as well. Cuando Alex decía soltar, hice el esfuerzo por llevarlo más al terreno de concentración, no tanto racional, sino de concentración, de quitar esa percepción y de ver las dos lucecitas que había en los ojos de ambos, ¿no? Bueno, lo que se ve aquí como luces, ¿no? Los huecos blancos de los ojos. Pero sí percibo eso y pues lo quería comentar, ¿no? So, my God, you understood that, or I should translate? Okay. Well, she said that during in this second exercise, what she noticed of herself is that the difference in the gestures or the attitude of these two people. That the woman was her expression on the face was an expression of trying to please, while the guy has a much more seductive expression. Yeah. So, well, she found it very seductive, and most everyone agrees. And and then she realized that this was really distracting her. So what she tried to do is, rather than stopping the verbalizations on that, it was just this feeling of either trying to please or to seduct, trying to breathe that out, and focusing on the only, instead of on the whole face, just focusing on the two brilliant points in the eyes, as to be able to deconstruct without these two perceptions. Yes, that's very good. That's very good, because often often what we're responding to is a projection, and a judgment. That, this person is trying to please, this person is trying to seduce. They may not have that intention at all. This is why later on, part 3 of the training is how do we evaluate, the appearances that we see, and how do we deconstruct it if it's just a projection. That's very important. But that's what should we say, that comes later. First, all we're doing here is quieting down, and the method that we're learning of breathing out is the simplest, in terms of letting go of the projection. But, you can't prevent the projection from reappearing again and again unless you really deconstruct it in a much more insightful way. Entonces, bueno, sí, es correcto lo que hiciste, ¿no? De enfocarte en los ojos para con esto poder bajarle, ¿no?
porque dice, aunque esto nos pasa a casi todos, ¿no? El que juzgamos o que si tiene una actitud, que si su cara demuestra una actitud de tratar de complacer o si tiene una actitud seductora, en realidad en el fondo no sabemos si esto es lo que está pasando o si esa es la intención o la actitud de la persona que está, en este caso ahí fotografiada, ¿no? Es por eso que en una etapa más avanzada del entrenamiento justamente lo que hacemos es eso, explorar, o sea, esto es una proyección, ¿no? El que si está en esta o esta actitud, esa es una proyección de nosotros, y lo que hacemos más adelante en el entrenamiento es explorar qué tanto concuerda o no concuerda con la realidad, esa proyección que nosotros hacemos de los demás, intentando deconstruir las proyecciones para ser capaces poco a poco de darnos cuenta de lo que realmente está sucediendo ahí. Esta es una etapa mucho más avanzada del entrenamiento. En este momento lo único que estamos intentando hacer es calmar a nuestra mente, ¿no? Cuando surgen esas proyecciones, más que deconstruirlas, nada más nos damos cuenta que surgen, las exhalamos y tratamos de con esto aquietar nuestra mente. El proceso mismo de descubrir y de deconstruir las proyecciones es un proceso más complejo, más avanzado y que hacemos en una etapa bastante más avanzada del entrenamiento. I mean, it starts to get very sophisticated because, there can be, I'm thinking of tone of voice. There are groups in India, Punjabis, for example, and in the United States, in some of the deep southern states, that the tone of voice, the natural tone of voice that they use is very loud and sounds very aggressive. Whereas, in fact, it's not. I mean, that's not what is behind it. So you may, in fact, even accurately see that, or know that this is a loud, forceful voice, or this is a type of look that could be, seductive. But in fact, that's not at all the intention behind it. So, it gets very delicate. The easiest thing is at the moment to breathe it out. Entonces, como se dan cuenta, esto se puede ir complicando y sofisticando en gran medida, y de hecho así va sucediendo, ¿no? En este momento estamos en la etapa únicamente de percatarnos de que hay una proyección y, bueno, soltarla mediante la exhalación sin ir en este momento más allá. La cosa es muy delicada y puede llegar a gran profundidad. Se me ocurre ahorita pensar, por ejemplo, los Punjabs en la India o incluso en algunos estados sureños de la Unión Americana, en que la gente por hábito cultural habla a gritos, o sea, levanta mucho la voz, y nosotros oímos a alguien que hable a gritos y de inmediato podemos proyectar o pensar o sentir que está enojado, que está agresivo, que es violento o algo así, y para nada, no hay absolutamente nada de intención ni de agresividad ni de violencia detrás de esto. Esa es su forma de ser, pero es difícil ser sensible equilibradamente a esto, de poder evaluar con mayor objetividad qué es lo que realmente está pasando. Igualmente en este caso, por ejemplo, de acuerdo a ciertos patrones culturales o ciertas proyecciones, esto no puede parecer una actitud seductora, la de este muchacho en la fotografía, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Es posible que para nada sea su intención, su pretensión esta, ¿no? Entonces esto se vuelve bastante delicado en nuestra interpretación del mundo, ¿no? Okay, good. Then, let us, before we have our lunch break, learn a little bit of the second method. Bueno, antes de que vayamos to quiet the mind. Antes de que vayamos a la hora de la comida, vamos a abordar un poco, a explicar un poco el segundo método que vamos a estar utilizando para aquietar nuestra mente. And this is a method which is coming from the Dzogchen tradition, which is one of the traditions that is taught within Tibetan Buddhism in some of its schools. Este segundo método es uno que viene sugerido o está basado en la tradición del Dzogchen. No importa que no sepan lo que es esto, el Dzogchen es un sistema, una metodología existente en el mundo tibetano y en algunas de las escuelas del mundo tibetano. And here, what we are doing is working with the image that thoughts, particularly verbal thoughts, although other thoughts as well,
are like writing on water. Y aquí la idea con la que vamos a estar trabajando, esta idea que surge del Dzogchen, es que los pensamientos, particularmente los pensamientos verbales, aunque también puede ser aplicado a emocionales o de otro Not tipo, emotional. a otro tipo, también puede ser aplicado a otro tipo de eventos mentales, pero bueno, en particular referido a los verbales, es imaginar como que los pensamientos fuera como escribir en el agua. Right? They are like writing on water. That's exactly what I said. So, when we write on water, what happens? A ver, entonces, cuando nosotros escribimos en el agua, ¿qué es lo que sucede? Right. The writing and the disappearing, the arising and disappearing of the writing is simultaneous. It's not that at first you write it and then a while later it disappears. ¿Qué es lo que sucede cuando escribimos en el agua? ¿No? Que en el mismo We're not talking about the waves and so on. que en el mismo momento que estamos escribiendo está desapareciendo, ¿no? O sea, no queda nada ahí. No es de que escribimos y queda ahí un momentito y luego desaparece, sino que es simultáneo. El surgimiento de la escritura y la cesación de dicha escritura, de dicho trazo, es totalmente simultáneo, ¿no? We're not talking about the waves. No estamos not hablando get de la- too scientific here. No nos pongamos exageradamente científicos, no estamos hablando de las olas, sino de escribir en el agua. Right. Okay. So, in fact, there's nothing substantial there En with the realidad, writing. en realidad lo que sucede en este ejemplo es que al escribir en el agua no hay nada sustancial ahí. So, we apply this primarily with verbal thinking. Así que aplicamos esto primordialmente con el pensamiento verbal. If we find that the first method is not effective, if our verbal thoughts are really very compelling, Si nosotros encontramos que el primer método que ya hemos usado no nos funciona bien, si de veras en nosotros el pensamiento verbal es demasiado intenso, like for instance when we're really worried and the voice in our head is producing all these worried paranoid type of things, why are they late, why has this happened, why is that, esto and sucede, so on. esto suele suceder con frecuencia cuando estamos muy preocupados. Por ejemplo, estamos muy preocupados y no logramos parar de pensar y pensar y pensar y por qué pasa esto y cómo va la cosa y para dónde me hago, etcétera. No podemos pararle. Or we can't pay attention because we're upset about something that happened, weeks ago or whatever, and we're still talking about it in our head. O no podemos We're not paying attention to the person who's in front of us. o no podemos poner atención a la persona que tenemos enfrente porque no podemos dejar de pensar en algún evento de cierto impacto para nosotros de hace 1 o 2 semanas y estamos nomás pensando y repasando y dándole vueltas y vueltas a ese asunto. What we do is we try to slow down the verbal thought. Lo que hacemos primeramente es tratar de bajarle la velocidad a nuestro pensamiento verbal, So that, of course, requires quite a bit of attention to be able to do that. lo que ya en sí mismo requiere una muy buena cantidad de atención para poderlo llevar a cabo. Right? So we slow it down and think each word at a time. In fact, each syllable of each word, one at a time. Y bueno, de alguna forma le bajamos la velocidad al ritmo del pensamiento y nos enfocamos en cada frase de nuestro pensamiento, para ser más específico en cada palabra del pensamiento, y para ser más específico en cada sílaba de cada palabra. And here we imagine it to be like writing on water. E imaginamos esta sílaba, we imagine it to be like writing on water. imaginamos esto como estar escribiendo en el agua. Okay, so let's look at what we mean by this. Analicemos a qué me estoy refiriendo con esto. First of all, we are not looking at, we're not doing a visualization process. En primer lugar, esto no se trata de un proceso de visualización. All right, it's not a spelling exercise in which you imagine,
writing the words on water. No es un ejercicio, no es un ejercicio tampoco de deletreo, en el sentido que vamos deletreando y escribiendo las palabras en el agua. What we're working with is a feeling, which is of course a vague word in our languages, but a feeling that the process of thinking these words, it feels like the process of writing on water. Más bien es enfocarnos en la sensación, ¿no? Aunque esta palabra tiene sus bemoles, ¿no? Pero es como enfocarnos en la sensación de que el estar pensando estas palabras es como si las estuviéramos escribiendo en el agua. Right? And so we do this syllable by syllable, Y, word by word, with the thought. y con nuestro pensamiento hacemos esto sílaba por sílaba, palabra por palabra. So let's try this with an example. Vamos a experimentemos esto con el siguiente ejemplo. It would be good if we could use a word that has several syllables. What about tape recorder in Spanish? What's the word? Grabadora. The tape recorder is broken. Entonces vamos a hacer esto con un ejemplo. Voy a usar la siguiente frase: la grabadora está descompuesta. Okay, so try thinking that syllable by syllable. Traten de pensar esa frase: la grabadora está descompuesta, sílaba por sílaba. Right, and try to have this feeling, you know, when you think la, Graba. that this is like writing on water, that the thought arises and disappears simultaneously. Y traten de sentir o de tener la sensación al repasar esa frase que cada sílaba que va surgiendo, la, es algo que simultáneamente surge y desaparece, porque es como escribir en el agua. Alright, then gra, be, to, go like this, you know, syllables by syllable. Vayamos así, sílaba por sílaba. La, gra, ba, do, ra, etc. Alright, like that. And just see what happens. Don't force it, but just observe what happens with the thought. No lo fuercen, nada más observen qué es lo que sucede, qué es lo que le pasa al pensamiento. Hagamos esto. What do you experience? ¿Qué es lo que experimentaron? She says that she couldn't even get to the second syllable. Mm-hmm. And what were the others saying? ¿Y qué es lo que dijeron otros, perdón? 3. They just dilute. Mm-hmm. Dilute. Mm-hmm. Okay. Yeah. Yeah. Desde que hizo la propuesta del ejercicio, lo que observé fue que cuando pienso, normalmente lo pongo en cemento, o sea, lo grabo en cemento, ¿no? Y de pronto la propuesta de en agua fue como muy relajante. What I felt, and from the first moment you made the proposition of this exercise, even before we did it, I realized that usually my thoughts, I print them in cement. Mm-hmm. And now just so to say, printing them in water was so very relaxing. Mm. It's more surreal. It's more to realize that Wait. for me it was more to realize that even There's thinking more to realize? Mejor lo digo. Me doy cuenta que desde el principio o sea, no es como en cemento, sino simplemente el solamente decirlo, inclusive verbalmente, es así. Surge la palabra y se está disolviendo mientras estoy diciendo, igual en la mente, mientras voy diciendo las cosas, y si le bajo la velocidad, como que hay muchos espacios donde no había espacios.
If I get to the point of slowing down and slowing down the pace of the thought, even when I'm thinking it or saying it, if I do it slow enough, the gaps between each syllable grow and grow, and there's space when there previously it was a clutter and there was no space. Right. I mean, what most people experience is that this method completely takes the energy out of the thought. And not only does it take the energy out of the thought, it takes the meaning out of the thought as well. Lo que la mayoría de la gente experimenta con hacer este ejercicio es que el hacerlo, esto de imaginar en el agua, le quita toda la energía al pensamiento. Es más, mucha gente lo que siente es que incluso le quita todo significado al pensamiento. And so if we can apply this, I mean, it's a difficult method to apply. It requires quite a lot of practice. That really just stops the thought, just quiets the mind immediately. Y si somos capaces de llevar a cabo bien este método, ciertamente es muy difícil hacerlo bien, requiere muchísima práctica, pero es un método muy efectivo porque realmente logramos entonces aquietar, calmar, desbaratar los pensamientos. So if the first method, just breathing out, is too gentle, it's not strong enough, then we apply the second method of writing on water. Entonces, en nuestro caso personal, el primer método de exhalar todas las distracciones no es un método no nos funciona lo suficientemente bien o no es lo suficientemente potente, entonces recurrimos a este segundo método de imaginar los pensamientos escribiéndolos en agua. Me da la sensación de cansarme, de que haces algo inútil. It gives me the sensation of tiredness, of it's so tired of so much thought. Right? Yes, very good, very good. But please, not that it makes us tired. Por favor, pero no pienses que nos cansa a nosotros. Que te canses de... She says it's like if I only would feel my finger wet. Right. Now, this method is a little bit more difficult to apply with non-verbal thinking. Este método es más difícil de aplicarse con pensamientos que no son verbales. And usually it's not discussed in, what should we say, in those terms. Y generalmente no non-verbal thinking. Y generalmente no es discutido en estos términos de pensamiento no verbal. But we could use it with images, mental movies, mental images, and so on, in what should we say, in a creative sense. If I can, what should we say, come up with an image. The writing on water doesn't, work very well with an image or a movie. But sort of like, if you have a projection for one instance, like a flash on water, it doesn't stick on the water, does it? Entonces, so one could work with this, with images or mental movies, but actually it's much more difficult. Entonces, aunque es bastante más difícil con otro tipo de pensamientos no verbales, como imágenes, fantasías, figuras, etcétera, bueno, podemos ser un poco creativos también y extender esta misma idea. Repito, es bastante más difícil, pero mucho más difícil que con pensamientos verbales, ¿no? En cuyo caso es muy fácil de imaginar escribir en el agua. Por ejemplo, si tenemos una cierta imagen, una película que nos está pasando en la mente, etcétera, podemos imaginar qué sucedería si por un instante proyectáramos una película, que la pantalla sobre la que proyectáramos fuera el agua. Entonces, si proyectamos sobre el agua, pues la imagen no va a pegarse a la pantalla, digamos, o sea, no va a permanecer ahí, va a desaparecer inmediatamente. Entonces, bueno, esto nos podría... It doesn't stick anywhere.
no tiene dónde pegarse. Esto nos sería extender esta idea, ¿no?, del agua a los pensamientos no verbales, pero sí, repito, que es algo bastante más difícil. Es un poco como un sueño. Is it like a dream? Well, everything is like a dream. Dice, bueno, de hecho, todo es como un sueño. Right? To recognize things to be like a dream is something else. El reconocer que las cosas son como un sueño es otra cosa. That's quite, one has to be very delicate in applying that and know specifically what are the implications of applying to see everything like a dream. Because if you apply it incorrectly, then you don't take anything seriously. You know, somebody is crying and they're upset. Well, it's like a dream, so what? Es un aspecto efectivamente muy profundo, muy importante en el mundo budista, y hay que tener mucho cuidado con la aplicación correcta de este concepto, porque es muy fácil aplicar erróneamente la idea de que todo es como un sueño, y entonces si nos relacionamos equivocadamente, incorrectamente con eso, podemos no reaccionar ante nada, ¿no? Por ejemplo, alguien está sufriendo y llorando y decimos, bueno, pues ¿para qué me preocupo? Todo es como un sueño. Y entonces al fin no le prestamos ninguna atención a nada. Right? So seeing everything like a dream is to help us to overcome solidifying things and getting very attached to them, that it's definitely like this. Entonces, efectivamente, el aprender a ver las cosas como un sueño, como si fueran un sueño, nos es muy útil para desolidificarlas. Tendemos a ver las cosas muy sólidamente y fijas, ¿no? Entonces esto nos ayuda, pero hay que ser muy cuidadosos. Or in our sensitivity type of context, somebody is screaming and yelling and upset at us. If you see it like a dream, then in a sense you don't take it, to be so solid they don't love me anymore type of way. That it takes the, what should we say, over-exaggerated impact that it might have on us away, so that, but you don't go to the other extreme of it, you don't respond at all. Veámoslo en este contexto. You need to respond, but not, oh my God, they don't love me anymore, and taking it as solid and concrete, that this now is the way that they permanently are, forever, in terms of our relation. Entonces veamos esto que estás diciendo como un sueño, en términos de lo que aquí estamos abordando, que es el entrenamiento en la sensibilidad. Imaginemos que en un momento dado una persona querida llega y nos grita y manotea y hace toda una escena medio fuerte. Y nosotros, si solidificamos completamente esa escena y reaccionamos exageradamente, sobre reaccionamos, o sea, de manera hipersensible, entonces nos azotamos, nos cortamos las venas, esta persona ya no me quiere, ya no cuento nada en su vida, ya, etcétera, etcétera. Estamos yéndonos a este extremo de la solidificación, o bien y si estamos muy metidos en la idea de que al fin todo es como un sueño, entonces nos vamos al otro extremo de la insensibilidad y no hacemos absolutamente nada porque al fin todo esto es un sueño. Entonces, ninguna de las dos es la correcta. Lo que se trata es de responder a la situación de una manera sensible. Pero bueno, esta persona está ahorita muy enojada, molesta, agresiva o lo que sea. Esto no quiere decir definitivamente que ya no me quiere para nada, ¿no? Está así, ni tampoco, pero hago algo al respecto, ni tampoco me vale y no me importa porque al fin esto es un sueño, ¿no? Lograr tener un balance ahí, ¿no? Last question. El micrófono. Aquí está. Para mí, el haber escrito en el agua es como no dejar huella, ¿no? Sería el comparativo, no dejar huella. Vas, pero no dejas huella. The feeling or the conclusion to that I got with this exercise of writing water is that as you're writing water, you're not leaving any trace. So you go on with your life, but without leaving any trace. Well, that's another method, actually.
Dice, bueno, esto que acabas de mencionar, de hecho, es otro método. Right? There are many, what should we say, analogies that are used in the Mahamudra teachings for thought. And one is that your thoughts are like a bird flying through the sky that doesn't leave a trace. So it's just another image. I mean, I've only chosen 3 for the training, but there's actually quite a long list of images that we can use to help quiet the, what should we say, extraneous thinking process. Digamos, dentro de la enorme variedad de enseñanzas budistas, existen muchas imágenes para ayudarnos a In the trabajar. Mahamudra tradition. Sí, existen muchas imágenes que nos ayudan a trabajar con esto. En este caso particular escogí yo nada más 3, pero dentro de la tradición de Mahamudra, por ejemplo, es muy frecuente el tratar, el adoptar la imagen de que el pensamiento es como un ave, como un pájaro. Un pájaro va volando por el cielo sin dejar ninguna huella de su paso por el cielo. Esa es una de las imágenes muy usadas en la tradición de Mahamudra, pero bueno, aquí para este entrenamiento usé yo 3 dentro de una lista de muchas otras posibilidades. Okay, so before we take our lunch break, let us try this method for a few minutes. Entonces, bueno, antes de irnos a nuestro receso para el almuerzo, para la comida, vamos a tomarnos estos últimos minutos para probar nuevamente este ejercicio. So here we'll use whichever of these 2 pictures elicited in us the most verbal thought. The one that produced the most verbal thought. Entonces les voy a pedir que en este ejercicio por favor tomen ustedes cualesquiera de las 2 imágenes, aquella que en ustedes en lo particular haya producido mayor afluencia de pensamientos verbales. So we again quiet down first. Así que primeramente, por favor, looking at the picture. Por favor, primeramente otra vez nos aquietamos nuestra mente sin ver la fotografía. Pensamiento verbal que surja lo contemplamos como si estuviéramos escribiendo en el agua. And if there are any mental movies or images, we can use the image of a momentary flash on water. Y si lo que surgen son muchas imágenes o películas en nuestra mente, nos imaginamos la idea de una proyección momentánea de esta película sobre la superficie del agua. And to help remind ourselves if we get lost, we can use the keyword writing on water. Y si nos perdemos o nos lleva demasiado lejos nuestra distracción, podemos utilizar para reenfocarnos y recordarnos la palabra clave escribir en el agua. And let the experience settle. Hacemos a un lado la fotografía y permitimos nada más que la experiencia se asiente.